¿Qué tal, mis hermanos? Buenos días. Empezamos un tiempo más en la meditación de la palabra de Dios, esperando que se encuentren muy bendecidos por nuestro Señor. Busquemos la Biblia en 1 Corintios capítulo 5, versículos 7 y 8. Esta vez vamos a leer estos versículos. 1 capítulo 5, versículos 7 y 8. Limpiaos, pues, de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Meditemos en estos versículos que están escritos aquí a través del apóstol Pablo. Sabemos todos que durante la semana pasada el mundo entero celebró la fiesta, de la Pascua, llamada también Pesach. En Israel, pues, coincidieron precisamente las tres grandes religiones. Los judíos, pues, celebraron la fiesta del Pesach o Pascua. Los cristianos también han celebrado las semanas llamadas Semana Santa, Viernes Santo, han hecho procesiones, etcétera, etcétera. Y los musulmanes también han hecho su Ramadán. Por lo tanto, una gran parte de la población del mundo entero han estado en celebraciones conforme a las tradiciones, conforme a los rudimentos, conforme a las costumbres que han venido cada uno adquiriendo a lo largo de la historia de la humanidad. Pero la Biblia, ¿qué nos enseña a los cristianos? ¿Cómo es nuestra celebración? ¿Cómo después de recibir la salvación? Eso es muy importante para conocer ahora a través de la Biblia. Pablo nos enseña de que hay que limpiar de la vieja levadura. En la Biblia, generalmente la levadura representa el pecado, salvo excepción que aparece en San Mateo capítulo 13, versículo 33, a donde habló de la parábola, diciendo que el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer. Pero por lo consiguiente, la levadura simboliza o representa el pecado que leuda, como la levadura leuda la masa. Asimismo, el pecado afecta todo nuestro ser, toda nuestra vida. Por eso Pablo nos enseña diciendo de que nuestra celebración, ¿no? o el sacrificio que hizo Cristo en la cruz fue suficiente para perdonar nuestros pecados una vez y para siempre. En Hebreos capítulo 10, 17 aparece diciendo y añade, nunca más me acordaré de tus pecados y de tus transgresiones. Donde hubo remisión de estos, ya no hay más ofrendas o más la ofrenda por el pecado. Esto significa que la obra que hizo Cristo Jesús fue una obra perfecta, el sacrificio fue perfecto, la ofrenda fue perfecta, una vez y para siempre hizo perfectos a los santificados. Está hablando el libro de Hebreos. Entonces, ahora, ¿cómo tenemos que celebrar? No solamente en un día puntual o en una semana determinada, sino que nuestra vida de fe, nuestra vida cristiana, es una vida continuamente haciendo o viviendo bajo la voluntad, bajo el propósito de Dios. Pablo está diciendo aquí que hay que limpiar de ese pecado, ¿no? Que representa la levadura. Porque está diciendo así, sin levadura como sois, es decir, sin pecado, porque Él nos hizo libres. Mas vosotros estáis limpios por la palabra, ha dicho el Señor. Es decir, somos santos, limpios por la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sin levadura, es decir, sin pecado. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Él vino efectivamente hace 2000 años y el mundo entero ha recordado en estos días ese gran acontecimiento. Aunque lo hacen de manera tradicionalmente, ignorando bien el propósito de la venida, sin conocer bien a Cristo Jesús, el mundo entero ha hecho su celebración.
Pero los cristianos, Pablo continúa diciendo en el versículo 8, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, es decir, no practicando los pecados que antes teníamos sin haber conocido al Señor, ni con levadura de malicia ni de maldad, sin tener malas costumbres, sin tener falsas religiones en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestros pensamientos. Y conoceréis la verdad os hará libre. Así está escrito en la palabra del Señor. Pero si tenemos malicia, maldad, malas enseñanzas en nuestro corazón, falsas religiones, entonces no somos libres. Aún Cristo, pues para muchos, no ha hecho la ofrenda perfecta, ni el sacrificio perfecto. Pero para nosotros, los que hemos creído en Él es nuestra ofrenda perfecta, el sacrificio perfecto. Él pagó el precio de nuestras maldades, de nuestras iniquidades, una vez y para siempre. Por eso Pablo concluye diciendo en el versículo 8, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad, es decir, conforme a la verdad y al propósito de Dios, conforme a su palabra, conforme al llamamiento que Dios nos ha hecho a través de Cristo Jesús. Y por eso un versículo más, Pablo también hablando en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, leamos, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Ya no lo conocemos así, ahora a Cristo Jesús. Si antes conocíamos según la carne, ahora, dice Pablo, al final ya no lo conocemos así, porque nuestros ojos fueron abiertos a la verdad, nuestros ojos fueron abiertos, nuestro corazón también recibió la palabra, y por eso hemos recibido su gracia, su amor, su misericordia. Y nuestra celebración debe ser diaria, pero sin levadura, es decir, sin el viejo pecado o pecados pasados que antes teníamos sin haber conocido al Señor. Entonces, esa es la mejor celebración que el Señor quiere que demos todos los días hacia Él. Quedemos hasta aquí. Gracias por escucharnos. Hasta pronto.